La metrópolis de Japón es un amasijo de contrastes y una concentración sin igual de tensiones creativas. Por un lado, los ritmos frenéticos de la civilización contemporánea. Por otro, momentos de intensa concentración y quietud ligados a una tradición milenaria. A los movimientos precisos y controlados de esta danza, que es también teatro y ritual, se contrapone el incesante dinamismo de un tráfico que tiene proporciones inverosímiles. El respeto a la forma y el sentido del punto medio regulan la vida privada, mientras que un torbellino de energía gobierna todos los aspectos del mundo productivo. La coexistencia de estas dos dimensiones, constantemente presentes en Tokio, exige un cierto esfuerzo de comprensión por parte de un occidental a quien, en un primer momento, le pueden parecer irreconciliables. Al oeste destaca el barrio administrativo de Shinjuku, con el gran parque Yoyogi. El centro histórico está dominado por el Palacio Imperial, inmerso en la vegetación. Ginza es el famoso barrio comercial de la ciudad. El nuevo ayuntamiento de Tokio, obra de Kenzo Tange, ha renovado la imagen del barrio de Shinjuku. Visitamos después el Parlamento japonés, monumental estructura de los años 30 del siglo XX. El Tokyo International Forum destaca en el barrio de los negocios gracias a su arquitectura curva y transparente. En estas calles del barrio de Akihabara se encuentra la mayor concentración mundial de productos electrónicos. Hoy, la ciudad representa la punta de lanza del desarrollo industrial y urbanístico del planeta. En los 60 años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Tokio se ha transformado en una metrópolis invadida por los rascacielos y recorrida por una densa red de autopistas y ferrocarriles. Tokio es una ciudad policéntrica y las diversas funciones metropolitanas, administrativas, culturales, comerciales, lúdicas, se distribuyen en diferentes barrios que asumen el aspecto de auténticos centros autónomos especializados. Shinjuku es el principal de estos barrios, casi una ciudad en la que se puede encontrar de todo, de rascacielos a parques, de calles dedicadas al ocio a gigantescas áreas comerciales. La competición con las ciudades de Estados Unidos en la carrera hacia todo tipo de récords, incluso los más raros, es hoy imparable. Tokio posee el reloj de péndulo más largo del mundo, de 29 metros de longitud, el cual se puede admirar en el atrio del rascacielos NS, situado en el centro de Shinjuku. Encima del reloj, una pasarela llamada Puente del Cielo atraviesa el profundo pozo luminoso que constituye el corazón del edificio. La fiebre de la modernización invade todos los aspectos del desarrollo urbanístico, modelado según las exigencias de un progreso exasperado. Las torres gemelas que albergan las oficinas municipales de Tokio se alzan en el barrio de Shinjuku, el más dinámico de la metrópolis. El arquitecto Kenzo Tange ha realizado aquí una sorprendente fachada de rejilla, inspirada en la arquitectura tradicional japonesa, que tiene la estructura laberíntica de un circuito electrónico. Desde lo alto de sus 202 metros, el edificio ofrece la vista más espectacular de la ciudad.
Nace así un nuevo concepto de belleza: la inmensa y sorprendente estructura tecnológica cuyos cánones estéticos están estrechamente ligados a la funcionalidad y rompen todo equilibrio con el ambiente natural. Tras visitar el santuario Meiji, en el centro del parque Yoyogi, nos dirigimos hacia la calle Takeshita Dori y luego recorremos Omote Sando, famosa por sus tiendas de moda para jóvenes. El domingo al mediodía, en el parque Yoyogi, los jóvenes ofrecen espectáculos musicales que se acompañan de una deliberada teatralidad en el maquillaje y en el vestuario. Desde el parque se ven las instalaciones de los Juegos Olímpicos de 1964, que celebraron el triunfo del milagro económico japonés. En medio del verde brillante del parque se encuentra el templo sintoísta más importante de Tokio, el santuario Meiji. El edificio actual es fruto de la reconstrucción de posguerra. El santuario está dedicado a la memoria del emperador Meiji, quien a partir de 1868 reorganizó radicalmente Japón y lo abrió a la cultura y la tecnología occidental. El sintoísmo, religión nacional japonesa, funde elementos del budismo con antiguas creencias en las fuerzas de la naturaleza, y hasta hace medio siglo sostenía el origen divino del emperador. Los parques y los jardines son la expresión más típicamente japonesa del amor a la naturaleza, y alcanzan la perfección en un ambiente de extraña espiritualidad. La ceremonia del té se remonta a hace 500 años, época en la que se formalizaron sus diferentes pasos. Consiste en un ritual restringido a unas pocas personas que tiene lugar en una estancia especial, el pabellón del té. La preparación de la bebida, para la que solo se puede utilizar té verde molido, es en realidad una forma de meditación que tiene lugar en un ambiente de sencillez, tranquilidad y armonía. El estilizado sentido estético que precede a la ceremonia está relacionado con uno de sus elementos: las reverencias, las palabras de formal apreciación que se intercambian los participantes, los recorridos a través del jardín y de la casa, los tiempos rigurosos y codificados de cada operación. Es una forma de arte muy influida por el budismo zen, que tiene como objetivo la purificación del individuo.
Takeshita Dori, en el barrio de Harajuku, propone una moda inspirada directamente en la indumentaria transgresiva y a menudo irreverente de los más jóvenes. La moda procedente de Estados Unidos y Europa también es rápidamente aceptada y pasa a engrosar el ya concurrido escenario nacional. Desde la estación de Shinjuku nos dirigimos hacia la calle Shinjuku-dori. Pasado el estudio Alta y los grandes almacenes Isetan, encontramos Yasukuni-dori, de donde salen las pintorescas calles de Golden Gai. Llegamos finalmente al barrio chino de Kabukicho. Junto a la estación de Shinjuku se halla el Estudio Alta Building, con su célebre megapantalla que ofrece videoclips e imágenes publicitarias. Delante del edificio, a sus pies, se encuentra la zona comercial, que es un popular lugar de encuentro para los jóvenes. El arte del tatuaje, del que se tiene noticia en Japón desde hace más de 2 milenios, se practica todavía hoy, aunque se limita a ambientes sociales específicos. Los japoneses prefieren los tatuajes decorativos muy densos, que recubran gran parte del cuerpo. Tatuajes tan elaborados requieren meses y meses de trabajo. Kabukicho es el barrio chino más conocido de Tokio. Debe su nombre a la presencia de un importante teatro kabuki, alrededor del cual se desarrollaría un nuevo centro cultural. El barrio alberga también restaurantes, cines y teatros de programación normal. Lo que más impresiona de Kabukicho es la cantidad de locales existentes, desde clubs hasta salas de baile. Hay edificios enteros de bares y nightclubs con diversos locales en cada planta. La red metropolitana de la ciudad, de 291 kilómetros de largo, está formada por 13 líneas y 266 estaciones. Tomamos el metro en la estación Shinjuku de la línea E y después de 3 paradas intermedias bajamos en la estación Roppongi. La Kappabashi-dori es la calle especializada en equipamientos de cocina y cuenta con numerosos restaurantes. En Tokio, incluso el turista más despistado puede orientarse fácilmente en el momento de elegir el menú en un restaurante. En la vitrina de la entrada se exponen elaboradas copias de cera de los diferentes platos. Tiendas especializadas proveen a los restaurantes de estas copias, que a menudo son pequeñas obras de arte.
La cocina japonesa tradicional ha llegado también al mundo occidental. El pescado crudo cortado en pequeños dados, las verduras rebozadas y con una fina capa crujiente o los platos con salsa de soja hacen que hoy sean de uso común términos como sashimi, tempura y sukiyaki. La Torre de Tokio, de 330 metros de alto, es el edificio más vistoso en el paisaje de la ciudad. Claramente inspirada en la Torre Eiffel de París, la Torre de Tokio se usa para las telecomunicaciones y además está abierta a los turistas que suben para fotografiar la metrópolis. Tokio, que en un principio se llamaba Edo, es la capital oficial de Japón desde 1868. El área metropolitana, que ya en el siglo XVIII era la más poblada del mundo, cuenta hoy con unos 12 millones de habitantes, que sumados a los de la vecina Yokohama, forman una conurbación que supera los 20 millones de habitantes. Aquí y allá despuntan sorprendentes monumentos contemporáneos, como la Superdry Hall, construida por Philip Stark para una fábrica de cerveza. Tomamos el metro en la estación Nihonbashi de la línea G en dirección Shibuya y bajamos en la estación Akasaka Mitsuke para visitar el barrio de los grandes hoteles y de las instituciones políticas. Akasaka es conocido por la presencia de dos de los mejores hoteles de Tokio, el New Otani y el Akasaka Prince, este último diseñado por Kenzo Tange. En presencia de los severos guardias del Palacio Akasaka, los jardineros del parque juegan a fútbol, deporte cada vez más popular en el país. El palacio, que fue residencia del heredero al trono, se usa actualmente en las recepciones de Estado. Construido a principios del siglo XX, el Palacio Akasaka se inspira en la arquitectura del Buckingham Palace y de Versalles. Una de las consecuencias de la imposición a Japón de abrirse al comercio internacional a mediados del siglo XIX fue la difusión de los estilos europeos en las grandes construcciones públicas. Canales y puentes alzados sobre la bahía recuerdan que Tokio es una ciudad de mar, si bien los equipamientos portuarios se concentran en la vecina Yokohama. Para evitar la sobreocupación del centro urbano, se ha acondicionado una quinta parte de la bahía de Tokio para conseguir nuevas áreas habitables. En el edificio Honda se exponen algunos modelos de coche y de moto de la famosa firma, un mito incluso para los japoneses. El acuario es una de las grandes atracciones de Tokio
Ingeniosos recorridos por debajo de las piscinas permiten admirar la fauna marina desde ángulos insólitos. El palacio que alberga el Parlamento japonés es una monumental estructura de granito, formada por un edificio central y dos cuerpos laterales más bajos. Con sus columnas y su torre piramidal, el palacio ofrece una imagen de grandiosidad estilizada entre el estilo neoclásico y el modernista, característica de los años 30 del siglo XX. Inaccesible al público y rodeado por murallas, el Palacio Imperial es el centro de Tokio. El palacio propiamente dicho es un edificio bajo y ancho, cubierto con un tejado verde. La entrada se encuentra justo después del puente Nijubashi, uno de los lugares más fotografiados de Japón. El actual edificio sustituye al palacio original destruido por los bombardeos. La mayor parte del complejo está ocupada por jardines, lagos y arboledas. El emperador Hirohito, que era biólogo, se preocupó de construir en el centro de la ciudad una magnífica reserva natural. El Palacio Imperial se encuentra en el centro de un parque, en el corazón de Tokio. Al sur de la estación de ferrocarril se alza el Tokyo International Forum. Una vez hemos llegado a la calle Sotobori-dori, la recorremos hasta Arumi-dori, una de las principales arterias de Ginza. La estación central, inspirada en la de Ámsterdam, contrasta armónicamente, gracias a su aspecto de fines del siglo XIX, con la modernidad de los trenes y la eficiencia impecable de los servicios. Los distintos barrios que componen el área metropolitana de Tokio están muy bien conectados por la red ferroviaria, tanto de trenes subterráneos como elevados. Uno de los mayores éxitos de la tecnología japonesa es el Shinkansen, el tren de alta velocidad que conecta Tokio con las principales ciudades del norte y al oeste de la capital. El Tokyo International Forum, inaugurado en 1996 para albergar el centro cultural de la ciudad, es una obra de arte de gran fantasía arquitectónica. Lo conforman un rascacielos acristalado de forma elíptica de 60 metros de alto, que encierra un gigantesco atrio transparente y 4 enormes salas cúbicas para espectáculos. El Forum, inspirado en el Crystal Palace de Londres, es hoy uno de los monumentos más visitados y admirados de Tokio. En las cercanías del Palacio Imperial se alza Ginza, el elegante barrio que desde hace un siglo es sinónimo de compras y paseos. En un mar de luces se suceden restaurantes, bares, lugares de ocio y galerías de arte. El nombre de Ginza deriva de las palabras Jin y Za, que significan lugar de la plata. Aquí, hace 3 siglos, estaba la sede nacional de la acuñación de moneda. Todavía hoy Ginza es el lugar del dinero y del poder económico, y tiene como símbolo el edificio de Sony, líder mundial en el campo de la electrónica. Música étnica, disco, rock, karaoke, fusión, son estilos muy populares en Tokio, donde a la par que Londres y California, las modas musicales juveniles son inmediatamente amplificadas y convertidas en fenómenos globales.
La tradición teatral japonesa se expresa de dos formas: con el antiguo teatro no, de origen aristocrático, y con el teatro kabuki, muy popular, desarrollado a partir del siglo XVIII. En ambos casos se trata de un teatro que utiliza la música, la danza y la voz. De estas tradiciones nació también el Buto, un estilo de danza basado en movimientos lentos y directos con los que se expresan las emociones de la forma más explícita posible. Aquí asistimos a una lección de danza tradicional, ejecutada por un maestro que recrea antiguas figuras arquetípicas, de las que derivan tanto el kabuki como el Buto. En este edificio tenía su sede una famosa academia donde en los años 20 y 30 del siglo XX se experimentaron nuevos estilos de pintura, escultura y decoración. El edificio fue construido por el gran arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright, a quien le sorprendió mucho durante su estancia en Japón la estrecha relación entre el arte y la arquitectura tradicional y la naturaleza. Según la mentalidad japonesa, las reproducciones de antiguos modelos tienen la misma dignidad artística que los originales, como se puede ver en estas xilografías que reproducen perfectamente las formas inventadas por los maestros del pasado. Con técnicas idénticas a estas, Hokusai y Hiroshige, los grandes maestros del siglo XIX de la estampación con matrices de madera, crearon sus poéticas representaciones de paisajes japoneses. El Parque Ueno es, con sus 100 hectáreas, el más grande de Tokio. Entre sus numerosas atracciones está el lago Shinobazu, recubierto de hojas de loto. En una lengua de tierra que se alarga desde el lago se alza el pequeño templo votivo de Beten, dedicado a la diosa de la música, la danza y el teatro. Una sonriente estatua de Buda, con un manto sobre los hombros, acoge a los fieles que proceden al rito de la purificación de las manos. Al final de un sencillo ritual, los fieles depositan su plegaria junto con una ofrenda. La práctica de la religión está reservada a las grandes ocasiones, pero sus fundamentos filosóficos se evidencian en los comportamientos cotidianos. En el Parque Ueno se encuentran los principales museos de Tokio, entre ellos el Museo Nacional de Arte Occidental, proyectado por Le Corbusier, el Museo de Ciencias Naturales y el enorme Museo Nacional. Esta puerta roja, cubierta por tejas grises, es la entrada a la Universidad de Tokio, la mejor de Japón, donde se forman los futuros burócratas, directivos de empresa y políticos. En un país como Japón, pobre en recursos naturales, la educación es un factor fundamental para el desarrollo económico. Ya a principios del siglo XX, el analfabetismo había prácticamente desaparecido, y en el curso de poco más de 100 años, el país ha conseguido uno de los mejores sistemas educativos del mundo.
En las escuelas, la selección es durísima y naturalmente solo los más preparados pueden acceder a la Universidad de Tokio. El Yushima Seido es un santuario dedicado a Confucio, sabio chino que vivió en el siglo VI a.C. El santuario de hace 300 años ha sido destruido varias veces por incendios y terremotos. El edificio actual, que se supone más duradero, es de hierro. El confucianismo, llegado de China gracias a los coreanos hace más de 1000 años, encontró aquí un terreno fértil para su desarrollo. Los emperadores utilizaron sus reglas fundamentales para dar dignidad filosófica al principio de la autoridad política que ellos encarnaban. El sumo es el deporte nacional, si bien en los últimos 50 años el béisbol ha ganado muchísimos adeptos. Los luchadores, auténticos héroes nacionales, deben someterse a una dura preparación desde la adolescencia para tener el peso apropiado y conseguir esa potente musculatura que los hacen tan temibles. Un buen luchador no pesa nunca menos de 100 kilos, y no es insólito encontrar los que superan los 150 kilos. Dos grandes estatuas de Buda sentado, como manda la tradición, sobre una hoja de loto, acogen a los fieles y a los visitantes del popular templo Sensoji de Asakusa. Antes, las áreas que rodeaban los templos estaban dedicadas a los intercambios comerciales. Nakamisedori, la calle que lleva al templo Sensoji, es todavía hoy una calle llena de pintorescas tiendas de artesanía y recuerdos. El amplia área del templo emana una atmósfera relajada, muy festiva, que refleja cómo viven los japoneses de hoy el culto religioso. Los fieles cumplen con las abluciones rituales y se dejan tocar por el humo del incienso perfumado. Con su patrimonio de conocimientos y de experiencias en todos los campos, Japón contribuye a acelerar el desarrollo tecnológico del planeta. Hoy, la metrópolis nipona sigue fascinando por esta imagen de ciudad del futuro. Los signos de integración entre la civilización occidental y la oriental son muy numerosos en Tokio. Con su radical sentido de la innovación y su refinado fondo cultural, la ciudad resulta difícilmente descifrable para el visitante occidental, que puede descubrirse agradablemente descolocado, lost in translation, como los protagonistas de una reciente y sofisticada película norteamericana sobre el arte de perderse y luego encontrarse.